Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer a las personas que están aquí presentes y en segundo lugar, quiero agradecer de manera pública al profesor Alex Plácido Vilcachagua y al profesor Héctor Campos García, que nos acompañan esta tarde para continuar con las propuestas de enmiendas del Código Civil peruano, un tema muy importante hoy en día. La Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administración de la Corte de Lima ha visto por conveniente tratar este tema en 3 sesiones. Como ustedes bien saben, la primera sesión se ha tratado sobre el libro de derechos personas, el acto jurídico y el de derechos reales. Con la presencia del doctor Plácido Vilcachagua, nos vamos a tratar sobre aquellas enmiendas respecto al libro de familia, y con el doctor Héctor Campos tenemos la suerte que nos va a hablar sobre el libro de obligaciones, ¿no? Dicho esto, quiero hacer referencia de manera genérica y muy sucinta para no hacer muy larga la presentación, porque ya estamos un poco sobre la hora. Para el inicio de la misma, el doctor Plácido, como ustedes saben y lo conocen muy bien, es abogado por la Universidad de Lima, es un magíster en Derecho Civil. Él viene enseñando y hace docencia en diversas universidades de nombre y también es conferencista. Tiene diversas publicaciones que las conocemos muchos de nosotros y realiza permanentemente publicaciones de investigaciones y artículos jurídicos sobre derecho de familia, de niños y adolescentes y de sucesiones. Por eso tenemos el privilegio y el honor de presentar en esta tarde al doctor Alex Plácido Vilcachagua, quien nos va a dar sobre las referencias sobre las enmiendas al Código Civil respecto al libro de familia. Muy buenas tardes. Mis primeras palabras de agradecimiento a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales por la invitación y administrativos. Muy bien. Es para mí un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de poder conversar acerca de las reformas al derecho de familia. Debo comenzar haciendo algunas precisiones. La primera, nuestra exposición no se va a referir en absoluto al proyecto de reformas o de enmiendas elaborado por el grupo de trabajo. La razón para ello, siendo transparente en mi acto, es que habiendo participado en un subgrupo que conformó la comisión, luego no continuamos con esa participación por una decisión personal, al observar que el trabajo no recogía, desde mi punto de vista, la referencia a cuestiones que consideraba razones fundamentales para aceptar una propuesta o la idea de reformar un código civil, y específicamente en la parte de familia. Y es que siempre he estimado que el cambio producido por la Constitución del 93 en esta institución que conocemos como familia resulta el punto de partida para ello. Y es que la Constitución derogada, la del 79, fue la que influenció directamente en la elaboración del Código Civil en 1984. Ante la derogación de esa base fundante de nuestro Código Civil, nos encontramos entonces ante otra base que definitivamente el Tribunal Constitucional se ha encargado de poner énfasis en las diferencias. Y por eso siempre, desde hace mucho tiempo en trabajos que realizamos, hemos sostenido el título que está aquí, en nuestra presentación, que en vez de hablar de un derecho hoy de familia, habría que hablar de un derecho de las familias, por la diversidad de tipos, el pluralismo familiar, que es un subprincipio que subyace en el principio constitucional de protección de la familia y que ya está reconocido. Y entonces, bajo esa óptica, definitivamente el enfoque número 1 tenía que partir de la Constitución. Y el segundo, que también entendía como el fundamental o trascendental, está referido a los tratados de derechos humanos. No solamente la Convención sobre los Derechos del Niño tiene gran influencia en esta materia, sino en particular también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es que precisamente sobre estas dos advertimos las incongruencias de las propuestas respecto de estos tratados de derechos humanos. Y nosotros
no participábamos de lo mismo y dijimos dejar en libertad a la comisión que siga con sus ideas. Advertíamos que en el libro de personas, que se consideró cerrado en su momento cuando nos pidieron nuestra participación, que el tema de la capacidad jurídica no estaba acorde con la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y hoy, cuando sale ya la dación por parte del Ejecutivo con el Decreto Legislativo 384, los comentarios sobre esta norma que supone una adecuación de nuestro Código Civil a la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, desde mi punto de vista demuestran un desconocimiento de la Convención y de sus verdaderos alcances, y por tanto los considero injustificados. Nosotros entendemos que al contrario, es una norma que ha permitido, después de 10 años que el Perú ratificó esa convención, ponerla al día. Evidentemente, como cualquier trabajo humano, es objeto de perfeccionamiento, y nosotros tenemos un trabajo que se está publicando acerca de la misma, que es materia, evidentemente, de otro evento. Estas dos consideraciones fundamentales las teníamos como los pilares básicos para una reforma que no lo apreciamos en el proyecto. Lo segundo tiene que ver con los cambios que se han producido en el tiempo, principalmente con los decretos legislativos 1377, 1384 y 1386. Muy interesantes ellos porque van de la mano con las ideas que van a escuchar seguidamente. Nosotros hemos titulado esta ponencia, por tanto, ya saliendo y marcando la diferencia que hemos señalado, el derecho de las familias y la reforma del Código Civil. Y lo queremos hacer a partir de dos principios fundamentales que surgen del Tratado de Derechos Humanos y de la Constitución, como son los principios de afectividad y el pluralismo familiar. Miren, nosotros queremos presentarles un tema que no está recogido en la Constitución, perdón, en el 79, a pesar que se refirió a la idea, a la posibilidad de que el matrimonio podía disolverse. Lo cierto es que tuvo un modelo muy claro, el de la familia matrimonial, y esto influenció nuestro Código Civil 84. Y en el Código Civil 84 es bastante claro que no hay ninguna idea de recepción de la familia ensamblada. De haber sido así, cosa que tampoco se advierte en el trabajo del grupo de la comisión que elaboró esto, el parentesco de afinidad debe entonces hoy generar lazos evidentes de contenido familiar. Si uno comienza a revisar el Código Civil, el tema del parentesco de afinidad está pensado únicamente como impedimentos, como restricciones, como limitaciones, pero nunca como un medio que permita el reconocimiento o la posibilidad de accionar por el reclamo de derechos. Piénsese, por ejemplo, que en nuestro Código Civil los parientes afines no reclaman alimentos entre sí. En nuestro Código Civil, los parientes afines no heredan entre sí. Cuando hablamos de una familia ensamblada, es aquella que nace de segundas o más matrimonios, nupcias nuevas, o convivencias también posteriores que pueden sostener las personas que tuvieron previos compromisos matrimoniales o también previos compromisos de uniones estables. Dentro de estos previos compromisos pueden haber tenido hijos y luego los llevan, porque están consigo, a estas nuevas uniones, y por tanto aparece la idea de los tuyos, los míos y los nuestros, y me refiero a los hijos, como aparece en la presentación. La tesis de la denominación familia ensamblada o reconstituida evidencia justamente que en su génesis esta familia en el día a día viene construyéndose, es un hacer en el camino, porque las personas que vienen de realidades distintas ahora deben compartir esa realidad y supone una adaptación, por eso la idea del nombre, ensambladas o reconstituidas. Dentro de ello, entonces, los lazos de parentesco no se van a circunscribir únicamente al parentesco consanguíneo. Lazos trascendentales van a haber sobre los parentescos de afinidad. La denominación de hermanastros, que es una denominación que conocemos dentro del tema social, hoy va a tener que tener un reconocimiento claro a partir de la familia ensamblada como un tipo de familia protegida por la Constitución, como un lazo de parentesco de afinidad que genera derechos y no solamente limitaciones. Es más, hoy la figura de los hermanastros no constituyen jurídicamente nada. Parentesco no hay entre ellos, simplemente una relación meramente social. Acuérdense el concepto de afinidad del Código Civil.
Es la relación que tiene un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. La idea de los hermanastros está referido al vínculo de los hijos de estos cónyuges. Y esos hijos de estos cónyuges son personas que no tienen vinculaciones biológicas, sino que en este caso debieran de ser lazos de parentesco, de afinidad, y hablar allí, evidentemente, de temas trascendentes alrededor del tema de la familia ensamblada. Si entendemos que entonces estamos ante un tipo de familia, esta es una realidad reconocida ya por sendas interpretaciones de nuestro Tribunal Constitucional y la en materia de la doctrina de la especialidad familiar con visión constitucional, tenemos que entonces admitir las grandes problemáticas que trascienden también hacia ese vínculo. Si pensamos, por ejemplo, que un vínculo matrimonial o convivencial puede terminar, surgen entonces luego las consecuencias y ahora, ¿cómo quedamos? Piénsese, por ejemplo, el padrastro, que así se denomina socialmente y que habría que llamarlo padre afín, tiene derecho a un régimen de visitas para mantener relaciones personales con el hijastro, que debe llamarse hijo afín. El hijo afín, puede reclamar una pensión de alimentos a cargo del padrastro del padre afín. El padre afín puede discutirle la tenencia a la madre biológica respecto del hijo afín. Puede establecerse un sistema de tenencia compartida entre el padre biológico y el padre afín. Y si comenzamos a pensar en temas mayores, el hijastro puede heredar a su padrastro. Y si éste tuviese hijos biológicos, ¿habría algún orden sucesorio entre los hijos biológicos y los hijos afines? ¿O todos heredan por igual? Estas y muchas cuestiones más que podrían surgir acerca de simplemente trascender el tema de lo que ocurre en una familia biparental de origen matrimonial o de origen convivencial a una ensamblada o reconstituida, podría tranquilamente generar un sinnúmero de temas que evidentemente, si es que pensamos en la tesis de reforma del Código Civil, deben quedar reflejadas, pues, y ya no podría hablarse simplemente de un derecho de familia, sino un derecho de las familias para ahí dar cabida claramente a la regulación que corresponda a cada una. Porque dado la forma en que surgen, es verdad que hay un principio de protección de la familia, entendiendo que de las que nacen de las diferentes fuentes tienen iguales derechos. Definitivamente, dado que surgen de manera distinta, cada una tiene su propia realidad. Esto que estoy hablando no surge pues de familias que tienen una base inicial puramente matrimonial o convivencial. Ahí estamos hablando de vínculos entre padres o progenitores biológicos, que es lo que comúnmente conocemos. Acá no, acá ya aparece un tercero. O sea, vamos a complicar un poco más la idea porque me olvidaba el caso. ¿Y qué hay del progenitor biológico del hijo afín que mantiene un régimen de visitas con él? Puede hacerse el régimen reconociéndoselos a ambos padres, es decir, al padre biológico y al padre afín. Y lo mismo pensemos con la pensión de alimentos. El rol del padre afín es un rol supletorio de sustitución, como siempre se tiene la idea, que no participa si es que hay un padre biológico atendiendo, o por el contrario es un rol complementario ahora bajo ese esquema de familia. Son temas que era el momento de pensarlos, de razonarlos y de reflejarlos en el proyecto, y justamente para poner al día nuestro Código Civil, porque esta realidad no ha sido considerada para nada en el legislador del Código Civil 84, porque como queda dicho en esa Constitución, el modelo era muy distinto, pues. Si pensamos, por ejemplo, también en la familia que nace de una unión estable, esa es una novedad que trae la Constitución del 93. Con la Constitución 79, la familia solamente nacía del matrimonio, de la unión estable, y lo dice el artículo 326 del Código Civil, que nacía puras relaciones patrimoniales. Por eso recientemente con la ley 30.007 se reconoce que los convivientes son herederos forzosos entre sí y tienen derecho a heredar entre sí. Fíjate el tema, y eso viene sustentado por la Constitución del 93, que tiene entonces alcances muy distintos. Y evidentemente, si hablamos de la existencia de una familia matrimonial al lado de una familia ensamblada o reconstituida, entonces también habría que dar la normatividad pertinente para la familia que nazca de una unión estable. Pero la existencia de la unión estable
tiene claramente una base fundante en la norma constitucional. Y eso es un tema que hay que advertir claramente, porque cuando el legislador no tiene presente normas de mayor rango, su proyecto queda como una cuestión muy personal y no está legislando en función del país, porque la Constitución está hecha pues para país. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno advierte en el texto constitucional sobre la unión estable, esta expresamente, además de establecer que es un vínculo de un hombre y una mujer sin impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho, precisa que de ese vínculo da lugar a una comunidad de bienes que está sujeta al régimen de sociedad de gananciales en lo que fuera pertinente. La norma constitucional respecto a los casados no dice nada sobre cuál es el régimen patrimonial de los casados. Por tanto, el legislador tiene libertad de poder regular los regímenes patrimoniales que estime pertinentes. Hoy son dos: sociedad de gananciales y separación de patrimonios. ¿Podrían ser más? El sistema de participación también es un régimen que podría incorporarse. Dado que la Constitución no hace referencia a ningún régimen para los casados, el legislador tiene esa libertad. Pero en el caso de los convivientes, la Constitución se ha precisado el régimen. Y el régimen ese es de comunidad de bienes. Y no lo hace de manera caprichosa o por una cuestión que el legislador no se dio cuenta. No. Si uno lee detenidamente la Constitución del 93, esta Constitución marca un principio respecto del matrimonio, el principio de promoción del matrimonio. En el ámbito de marketing, promover un producto supone diferenciarlo de otro y que tiene diferencias por encima de otro. Pues bien, si la Constitución promueve el matrimonio, pero a la vez reconoce que de la unión estable nace una familia, resulta ser que matrimonio y unión estable no son iguales en el plano constitucional. Y el mandato constitucional es que hay que promover el matrimonio. Evidentemente se trata de una política legislativa que de manera indirecta quiere llevar a que la gente se case, porque finalmente casarse o no es una libertad. Pero si claramente la Constitución te está diciendo a los que convivan, el régimen patrimonial es de comunidad de bienes, evidentemente esto se sustenta en el principio de promoción del matrimonio. ¿Por qué? Porque si te gusta a ti la separación de patrimonios, pues cásate. Ese es el camino que te corresponde, dado que para esa unión estable el régimen es único y forzoso, lo impone la Constitución. No hay cabida, ni siquiera una sustitución, porque la norma constitucional entiende que ese es el único régimen. He ahí una cuestión que hay que advertir, porque esta distinción responde al principio de promoción del matrimonio, que está recogido en esa Constitución. También cabe necesidad de advertir los cambios que se han producido, porque el enfoque de familia para la unión estable provoca una visión muy distinta de lo que tenemos en el Código Civil sobre los alcances del régimen patrimonial de sociedades gananciales a esta comunidad de bienes que nace de los convivientes, que nace de la unión estable. ¿Por qué? Porque con nuestro Código Civil todos hemos sostenido, y es correcto sostenerlo, en tanto que estemos pensando en la Constitución derogada, 79, que a la comunidad de bienes de los convivientes, recién a partir del cumplimiento del famoso plazo de los 2 años de convivencia continua, recién a partir de allí yo le aplico las normas de sociedad gananciales. Y como bien ha dicho un sector de la doctrina nacional sobre este punto, se aplicaría entonces a partir del día 1 del año 3 y de ahí hacia el futuro. Ninguna eficacia retroactiva tendría, evidentemente, bajo la perspectiva de la Constitución del 79. Pero bajo el enfoque de familia que nos trae la Constitución del 93, el razonamiento no puede ser el mismo, pues. Porque ahora que hay que proteger una familia que nace de la unión estable, he ahí la visión de comprender que una vez cumplidos los 2 años, el mandato de protección se extiende desde el inicio de la convivencia, en razón justamente al cumplimiento del requisito. Esto
tiene una trascendencia importantísima, ¿no? Porque ya lo reflejaban los pronunciamientos jurisprudenciales y el actuar de la gente sobre todo. Cuando yo me encontraba bajo el influjo de la Constitución derogada y era un conviviente, sobre todo aquel que tenía la capacidad patrimonial, la capacidad económica, advertía el cómputo del plazo, ya estoy por cumplir 2 años, ¿y qué hacía? Interrumpía el plazo. ¿Y cómo lo interrumpía? Dando por cesada la convivencia. Y luego, por arte del amor, nos reconciliábamos. Pero a partir de esa visión, comenzaba un nuevo plazo de 2 años. Y en ese plan de interrupción tras interrupción, nunca se alcanzaba el famoso plazo y nunca se podría haber aplicado las normas de sociedades gananciales a ese régimen, porque conforme a la Constitución derogada, se aplican a partir del día 1 del año 3. Pero con la Constitución vigente, el enfoque de protección de la familia es distinta. Ahora, lo que ocurre es una suspensión. Es decir, tú que estás con esa idea, ¿no?, de querer suspender, de querer interrumpir la convivencia para que no se cumpla el plazo, ahora es una suspensión por el enfoque de familia. Quiere decir que si te reanimas a retomar la relación, ya no es una cuestión como interrupción, simplemente cesó la razón y es una continuidad, un devenir. He ahí el enfoque de protección de la familia que hay que advertir claramente de esta norma quinta de la Constitución. Pero ahí no solamente son los cambios que se producen, ¿no? Como yo te decía, tratados de derechos humanos también tienen que ser tomados en cuenta, además de la Constitución. La Constitución 93, por primera vez, regula expresamente el tema del derecho a la identidad. La del 79, sobre la materia, no se refirió. Recién fue la Constitución del 93. Y luego, cuando el Perú en el año 90 ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, esta convención también desarrolla los verdaderos alcances que hoy se discuten en el tema de la identidad filiatoria. Fíjate pues, porque ahora la tesis tradicional que se observa todavía conservada en el proyecto es que la filiación tiene un enfoque o un sustento puramente biológico y nos olvidamos de la esencia de ser un ser humano. Porque si fuese lo nuestro un enfoque puramente biológico, estamos degradados a nivel de animales. Nosotros tenemos un vínculo procreacional y es verdad que existen aquellos puramente ocasionales, me queda claro. Pero la idea que se ve en la cuestión generalizada es que hay toda una cuestión claramente emotiva, claramente sustentada de un deseo, un afecto, que lleva a cabo el acto procreacional. Por tanto, la idea de que padre es quien ha procreado, madre es quien ha dado a luz, ahora tiene una connotación diferente, que se ve completada, porque ahora quien te ha procreado debe criarte, y la tesis entonces de la filiación, de la identidad filiatoria, abarca ambos aspectos, el aspecto biológico que lo genera la procreación y el aspecto dinámico que lo genera la afectividad. Hay toda una idea hoy, pues, que el vínculo de filiación supone que ambos aspectos coincidan en un mismo sujeto. Pero la realidad informa que hay casos en que no se da esa coincidencia. Y entonces hay gente que tiene progenitores biológicos y hay otros que tienen, y que a la vez tienen, padres afectivos. El mejor ejemplo más claro de esto es la adopción. Pero no solamente el tema se agota en la adopción. La cuestión es que también en los vínculos por naturaleza esto sucede. Y es que la filiación por naturaleza no se agota únicamente en el tema biológico. ¿Qué duda cabe que en el ser humano los sentimientos también son naturales? Las emociones también son naturales. Por tanto, para hablar de filiación por naturaleza, tenemos que referirnos a ambos aspectos, el biológico y el afectivo. Y ambos hacen el concepto de la identidad filiatoria. Pero cuando no se da esa coincidencia en la filiación por naturaleza, la cuestión pasa entonces por una serie de discusiones. En nuestro medio, siempre bajo la tesis de la biparentalidad, dos parental padres, de 2 padres, una mamá y un papá,
nos preocupamos de ello, ¿no? Y claro, el principio del interés superior del niño debe primar para entender entonces que la identidad se centrará, de mi punto de vista, en los lazos afectivos, porque eso es lo más trascendente en el ser humano. Somos los que somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, por el hecho de la crianza que hemos recibido. Evidentemente, nuestro destino podemos cambiarlo y mejorar aquellos defectos que tenemos, pero somos lo que somos por eso. He ahí entonces que lo trascendente en el ser humano es la crianza, y esto es lo que debería primar. No obstante, también el tema biológico tiene trascendencia, pero en la corta edad, en una edad en la que todos hemos sido llamados por un nombre de pila, pero que después, cuando ya comenzamos a tener un arraigo de identidad, se nos llama por un apellido que te hace partícipe o integrante de una familia. He ahí quizás los criterios a valorar a partir de la convención en función del principio del interés superior del niño. Mira, pero creo que es importante advertir, si queremos entrar a un ámbito de legislador, los cambios que se han producido en el tema de la familia, ¿no? Porque la familia patriarcal, que en su época estaba pensada como una unidad de producción, allí lo que interesaba era pues tener hijos, porque todos iban a ser mano de obra para diferentes actividades, se pasó luego a la familia, el concepto de familia nuclear, donde entonces el centro estaba pensada en la tesis de la unidad de consumo, ¿no? En el primer caso, acuérdense la idea, ¿no? La familia doméstica, todos bajo el mismo techo y teniendo a la mano los recursos que nos proveen lo necesario para la subsistencia. Pero luego cuando apareció la revolución industrial y la industria se colocó lejos de los hogares, entonces salimos de esa familia patriarcal, entramos a la familia nuclear, porque ahora solamente se quedaron bajo el techo padres e hijos, y en todos salían a trabajar hacia las industrias, y el tema tuvo un enfoque más de unidad de consumo, ¿no? Ya no era autosuficiente para proveer los propios recursos, ahora era un tema de consumir. Pero hoy estamos en una vuelta hacia el origen, lo que es una familia. Y el tema de la familia plural nos evidencia la tesis de que hoy la familia es unidad de afectos. Y ese es el punto central, donde las personas que forman parte de grupos vulnerables encuentran un ambiente adecuado para su desarrollo. Esa unidad de afectos hoy es entonces el punto a seguir, el objetivo a lograr en cualquier regulación. Y fíjate, ¡ay, se me pasó! Pero fíjate entonces el rol del padre, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos dentro de lo que venimos hablando, porque con la familia patriarcal el objetivo principal era siempre buscar el vínculo biológico, ¿no? Lo preponderante. Nuestra legislación tiene un énfasis importantísimo en el tema biológico y hemos llevado a una prueba de ADN a considerarla como la prueba tasada para los temas de filiación. Pero este enfoque biológico ha olvidado el verdadero alcance de la filiación por naturaleza. Y es que cuando pasamos a la familia nuclear, entonces aparece este padre sustituto, muy propio de las familias ensambladas, ¿no? Donde su rol es, si no existe el otro, recién intervengo, soy un sustituto. Pero en un enfoque moderno con una familia plural, de esa unidad de afectos, el rol trascendental hoy lo tiene el padre afectivo. ¿Qué duda cabe que hoy nosotros nos vemos a un espejo y tenemos la visión de nuestros padres? Algunos dirán, hoy no me parezco en absoluto a uno, no me parezco en absoluto al otro, ¿no? Pero ese parecido genera en uno mismo el cuestionamiento, ¿serán mis padres? ¿Acaso no evocamos que han estado con nosotros desde el primer día que tenemos el uso de la razón, preocupados constantemente sobre nuestro devenir, nuestro futuro? Ha estado en los momentos de salud, de enfermedad, ha estado en los momentos en buenas y en las malas. ¿Quién hace eso si no es un padre? ¿Quién hace eso si no es una madre? Trascendente no tiene mayor cuestión el tema biológico. He ahí el enfoque que surge a partir de esto. Por eso, yo creo que es importante destacar estos principios y su incidencia en la reforma, ¿no? Mira, claro, sobre la afectividad yo recuerdo en mi época de pregrado, bastante tiempo, mi querido doctor, ¿no? Queda claro, que se consideraba que el tema del amor, para ser bien claro con el término, era un concepto metajurídico.
ajeno al derecho. Un tema que no era de preocupación. Recuerdo incluso que en aquella época, para poner una evidencia a lo que estamos hablando, surgía una gran pregunta con respecto al origen, a la identidad del adoptado. ¿El adoptado tiene derecho a conocer su origen biológico? En aquella época, en esa visión que estamos hablando, era un problema para la psicología y un problema de ese índole a nivel interno de la familia. No era un tema que tenía reconocimiento o trascendencia jurídica. Hoy esa evolución evidencia un cambio. Ahora se postula expresamente y la norma que regula, la ley que regula el tema de la desprotección familiar, expresamente reconoce el derecho del adoptado a conocer sus orígenes. Fíjate que el tema en el derecho comparado tiene un tema mayor que no se agota en esto: la posibilidad de establecer vínculos afectivos y relaciones interpersonales con los progenitores biológicos. Entonces, fíjate entonces el mundo como tiene una mayor dimensión, porque de la visión biparental entramos a una visión multiparental. Yo como adoptado tengo 2 papás y 2 mamás. Tengo más amor que todos. Y bajo esa premisa tengo 4 personas que se van a preocupar sobre mi desarrollo, sobre mi futuro. Cuando se comienzan a romper paradigmas, como el paradigma que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce que la deficiencia ya no es un argumento para reconocer incapacidad y que este concepto queda apartado, derogado, y ahora hay que reconocer plenamente la capacidad jurídica, y que el concepto de capacidad jurídica comprende la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, y en términos del Comité de los Derechos de la Persona con Discapacidad, ambos conceptos son inseparables. Es un tema que no se llega a comprender en nuestro medio, como muchas cosas que todavía no se comprenden de la Convención sobre Derechos del Niño. Uno llega a darse cuenta entonces que cuando se rompen paradigmas nos cuesta muchísimo aceptar esa situación y comenzar a pensar en términos de ello. Justamente esta situación de la multiparentalidad existe definitivamente. Hay un caso muy conocido de un cómico que por todos muy querido, que por allí en las redes sociales alguna vez se comentó que estaba criando una hija que biológicamente no es suya. Pero qué duda cabe que para esa niña él es su padre, porque todos los días los ve preocupándose. El otro es su progenitor biológico, no cabe duda, si es que aparece alguna vez. Pero en ese contexto de biparentalidad, ante una pretenciosa demanda de paternidad por parte de aquel que no asumió una responsabilidad, una paternidad responsable, me queda claro la improcedencia en aras del interés superior del niño. Pero hay situaciones en las cuales la convivencia es bastante sostenida, ¿no? Piensa en la familia ensamblada. Olvídate de la familia adoptiva. Ahora piensa en la ensamblada, donde el hijo afín mantiene relaciones interpersonales con su progenitor biológico y por la circunstancia de vivir bajo el mismo techo con el padre afín. No se va a tratar de muebles o de objetos de un florero que ni se saludan, no, están viviendo bajo el mismo techo, son personas. Evidentemente va a surgir lazos inicialmente de conocimiento y hasta de afectividad, de preocupación por que le ocurra. No voy a estar, me imagino yo, en ese rol diciendo, no es mi hijo, tiene su papá, que él se encargue y esto es para mis hijos. No es la forma de proceder dentro de una consideración humana bien avenida. Por tanto, va a tener 2 padres que se van a preocupar por él y a su vez también 2 madres. Los lazos de multiparentalidad en ese caso nos lleva a preguntas mucho mayores a las que planteábamos hace un momento, ¿no? Esta cuestión justamente surge por el tema de la afectividad. Fíjate, nosotros hemos querido identificar la afectividad en estas normas que tienen rango constitucional. El artículo 6 de la Constitución, cuando se dice que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, y los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres,
Desde nuestra perspectiva la entendemos como un principio implícito en la Constitución. Pero el tema queda expresado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando se dice que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. El término está expreso, ya no es un concepto metajurídico y por tanto se postula como un principio jurídico que tiene alcances en las relaciones familiares. Ay, se me pasó, perdón. Y sobre esto, nuestro Tribunal Constitucional, a propósito de estas normas, ha hecho una interpretación donde reconoce implícitamente también el principio de afectividad como un elemento del modelo constitucional de familia y la resalta, ¿no?, en particular sobre la familia reconstituida, cuando dice: la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar ciertas características, tales como las de habitar y compartir vida de familia, con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. No cabe duda que personas que viven bajo el mismo techo, la razón de poder admitirte a ti y tú a mí no es otra cosa que la afectividad. Y en cuanto al tema del pluralismo, quería yo justamente resaltarlo, porque así lo venimos exponiendo, es en esta comparación del texto de la Constitución derogada con la Constitución vigente, ¿no?, donde claramente en el primero se lee que el Estado protege el matrimonio y la familia. Esa redacción no es antojada, es una cuestión que responde a los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú en aquella época. Desde la Declaración Universal, pasando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y luego el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y aterrizando en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas estas normas declaran que el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia. Evidentemente el mensaje era: primero te casas y como consecuencia de ello fundabas la familia. Por eso en el texto constitucional primero se antepuso matrimonio y luego aparece familia. Claro mensaje de que la familia que se protege en aquella época era la familia matrimonial. Pero ahora mira nuestra Constitución, porque a diferencia del anterior, donde familia y matrimonio estaban vinculados, con la Constitución vigente ya no están vinculados. Se habla ahora, por un lado, de proteger a la familia y por el otro de promover el matrimonio. Esta desvinculación evidencia ahora que la familia ya no nace solo del matrimonio. Sin embargo, desde que hay que promoverlo, es la principal fuente. Pero desde que se admiten otras fuentes generadoras de familia, entonces hay un pluralismo familiar. Dentro de esas otras fuentes, el Tribunal Constitucional claramente ha destacado hasta en su interpretación, en lo que ha avanzado, y de mi punto de vista no es una interpretación agotada, ha avanzado para admitir que en ese concepto se alude, de pluralismo familiar, se alude a la familia matrimonial, la familia que nace en unión estable, la familia reconstituida ensamblada y la familia monoparental. Parece que no quiere jugar conmigo esto. Pero a partir de esto, nosotros con esta presentación queremos hacer una breve referencia de las reformas, si es que queremos aceptar ello, ¿no?, dentro de una visión positivista del derecho, ¿no?, porque nosotros nos basamos en los principios para resolver los conflictos, de los efectos de estos principios en el derecho de las familias. Un tema primero es que lo hemos querido resaltar así como provoca la desvinculación entre matrimonio y procreación. Esta es una cuestión que en nuestro medio genera gran controversia. Pero nosotros venimos a hablar acá de una cuestión puramente jurídica. Y en ese plano jurídico quiero quedarme. Y es que bajo la perspectiva de este efecto a partir del afecto y del pluralismo, hay que reconocer evidentemente, por un lado, la aptitud matrimonial de la persona transgénero. Hay que reconocer, por otro lado, el derecho de las personas LGTBIQ a contraer matrimonio, a poder realizar una unión estable, en pocas palabras, a poder fundar una familia. Y a partir de ello me queda claro, y soy bastante claro también en mis expresiones, si voy a fundar y tener una familia, evidentemente todo lo que ello conlleva, como también es, en su caso, si fuera el caso, procrear hijos y en su caso recurrir a la adopción o a las técnicas de fertilización humana asistida para encargarse de la crianza de los mismos.
En nuestro medio el tema te genera gran controversia, pero sobre lo que he dicho, el Perú ya forma parte de un sistema de protección interamericana, donde sin necesidad de trasladarnos a traspolar conceptos del sistema europeo, ya lo tenemos recogido aquí. La opinión consultiva 24 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bastante clara en el reconocimiento no solamente de la identidad de género y la orientación sexual, sino también acerca del reconocimiento del matrimonio igualitario bajo el principio de igualdad hacia todas las personas, sin hacer discriminación sobre su identidad de género y su orientación sexual. Nosotros vamos mucho más allá porque entendemos que las personas que están en esta consideración, dicho en términos más precisos, entendemos que los homosexuales como los heterosexuales tienen derecho a contraer matrimonio, a constituir una unión estable y evidentemente a fundar una familia, como también tienen derecho a estar solos. Y como cualquier persona, esta situación tiene que realizarse dentro de un Estado democrático y social de derecho. Esta cuestión nos lleva entonces a admitir el reconocimiento de la unión estable y de otras formas de constituir una familia. Un tema donde entonces el Tribunal Constitucional en su razonamiento ha venido pensando en la idea de matrimonio, unión estable, familia ensamblada o reconstituida, familia monoparental, pero claramente en sus textos pensando en la tesis de parejas heterosexuales. Ahora, desde que el tema de la desvinculación entre matrimonio y procreación genera el punto a partir del afecto y el pluralismo, no hay un modelo pues de familia. Tampoco estamos diciendo que no haya un modelo único, hay un modelo plural. Y ese pluralismo se va a caracterizar por la convivencia de parejas, que es lo que funda esto, y evidentemente se va a sustentar en los lazos de afectividad entre sus miembros. Estas características surgen de los tratados de derechos humanos y de la propia Constitución. A partir de esto, pronunciamientos de la Corte, como el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, o el caso Duque versus Colombia, son suficiente sustento para afirmar lo siguiente: nosotros tenemos las bases constitucionales fundantes, receptoras de la familia igualitaria, de la familia plural, de la familia democrática, como la quieras llamar. No necesitamos hacer ninguna reforma constitucional para ello. Solo se requiere, como venimos hablando, de un código que haga referencia al derecho de las familias. Luego tú tienes ahí un tema bien interesante, ¿no?, que surge del afecto y el pluralismo. La relativización del principio de la monogamia. Esto hay que decirlo, por supuesto, dentro de su verdadero contexto, porque no se vaya a pensar que queremos promover lazos poliafectivos. No, esa no es la idea. Hablar de la relativización del principio marca claramente que la regla es la monogamia. Pero toda regla no es absoluta. Ahí la relatividad, ya que es centrarlo, ¿no? Para que se me entienda claramente el tema, porque si no lo dejamos sentado, me van a matar también en mi casa, que me están viendo. Viene pues el asunto, ¿no? Una de las características de la unión estable, quiero comenzar por allí, ¿no? ¿Por qué? Luego lo voy a decir. Una de las características de la unión estable es la unidad, como en el matrimonio también lo es, y todo esto por la monogamia. Por tanto, si yo mantengo uniones estables paralelas, no hay unión estable, pues, que me permita hacer un reclamo de derechos patrimoniales, para poner un ejemplo. Para poner una situación mucho más concreta, si yo conviviera paralelamente con 3 damas a la vez, no habría con ninguna de ellas exclusividad, monogamia, unidad, y por tanto, con ninguna de ellas hay una unión estable. Habría, en términos de la doctrina clásica, una unión de hecho impropia. ¿De acuerdo? Pero como dice el Código Civil, esta no produce ningún efecto jurídico. Luego, los bienes que pueda haber adquirido por la convivencia o durante la convivencia con estas 3 personas, ninguna tendrá derecho a reclamarme nada, porque no hay unidad, no hay monogamia,
no hay exclusividad. Luego, si me permiten el ejemplo, porque la otra me está diciendo, no puede ser. Sí, pues, ¿no? Luego, me aburro de estas señoras, ¿no? Y me voy con otras. Juventud, me dicen por ahí. Ya, pues, ya está. Y procedo de la misma manera y podría proceder porque el enfoque entonces es que como allá hay unión estable impropia, no hay absolutamente nada que analizar para el derecho. Y nos estamos olvidando que con esa consideración damos o consentimos, digámoslo así, que existan personas que se aprovechen de la buena fe de otras y evidentemente con ello causen perjuicios. Hay que decir que en nuestro Código Civil el tema está regulado y está pensado para el matrimonio. Todo el mundo dice, ¿cómo es esto? Puro Código Penal acá. Pero si tú tomas el artículo 325 del Código Civil, te vas a encontrar con una norma que dice literal, cuando haya que liquidar simultáneamente dos o más sociedades gananciales por dos o más matrimonios contraídos por la misma persona, ahí está el tema. A falta de inventarios, se procederá a repartir los gananciales en proporción al tiempo de duración de cada matrimonio. Mira pues la norma, ¿no? Ahí no hay cuestión de rasgarse las vestiduras y decir, estamos promoviendo la poligamia. No. Ahí la norma está protegiendo la buena fe de los que contrajeron matrimonio con el polígamo, quien ocultó su estado y no lo informó. ¿De acuerdo? Porque ahora estos cónyuges de buena fe van a recibir sus gananciales que de cada matrimonio ha surgido. Y ahí está protegida sus intereses económicos, claramente. Pero para la unión estable la cosa no funciona así porque esa norma está pensada en matrimonio. Desde mi perspectiva, esa norma pensó en matrimonio porque, como quedó dicho, ese era el modelo de la Constitución del 79, que fue su base fundante. Hoy el modelo es otro. Y por tanto, bajo el principio de igualdad, no veo argumentos para no aplicar lo mismo hacia la unión estable. Y por tanto, en el ejemplo que te decía, si yo he tenido 3 personas así conviviendo, las 3 por su buena fe, que se presume, y que inclusive, ahora voy a ver un ratito, pero dejemos por ahí, que se presume, tienen derecho a participar de la generación de la riqueza que haya tenido yo por estas convivencias. Con eso, chao Pepe el Vivo. Con eso, protegemos los derechos de las personas que están actuando de buena fe. Y evidentemente evitamos el abuso del derecho. Esta es la idea de la familia simultánea, que es la figura de la relativización del principio de la monogamia. Y que habría que llevarla inclusive, que ya hemos escrito sobre el particular, a las relaciones impropias por el vínculo. ¿A qué me refiero? A que si estoy casado y paralelamente convivo con otra persona, ahí también hay una buena fe que proteger. Buena fe que incluso se preserva en el supuesto de que sepa que estoy casado. Porque en ese contexto se le mantiene engañada bajo una promesa que nunca se cumple. Me voy a divorciar y me caso contigo. Por tanto, ahí también protegemos a estas personas y evitamos conductas abusadoras de la buena fe y que causan perjuicios. La simultaneidad familiar es una realidad y también es una realidad la poliafectividad. Mira pues la cuestión a considerar, ¿no? La Corte Interamericana tuvo la oportunidad de reconocer la poligamia para poder resolver la aplicación de indemnizaciones a los familiares de personas que fueron objeto de desapariciones forzadas
en un contexto donde esa comunidad, en ese estado, se practicaba esta forma de convivencia poligámica. Esta decisión entonces sirve para mucho a nivel del sistema, porque entonces, dadas las migraciones que estamos viendo, si personas de ese contexto sociocultural se trasladasen a uno como el nuestro, monogámico, y luego pretendiesen reclamar derechos, a mí me queda claro que esta situación tiene que resolverse bajo el principio de la relativización del principio de la monogamia y llevar a admitir como solución para ese caso, bajo la excepción de la poligamia. Hay que entonces ver que todo esto surge por la afectividad. Y del otro lado tenemos la relevancia de la autonomía privada en la determinación de la filiación. Eso ha estado pensado y muchos han hablado acerca de las técnicas de fertilización humana asistida, en donde entonces se establece que es la voluntad procreacional la que determina, por supuesto, el vínculo parental. ¿Quién asume el rol de padre o de madre? Esto se determina en función a esa voluntad procreacional. Sin embargo, el panorama normativo nuestro nos presenta que el tema de la autonomía privada está presente desde que hay una denominada posesión constante de Estado, de hijo, desde que está presente la identidad filiatoria, afectiva, desde que se admite que yo puedo reconocer a un hijo, ponerle el apellido del padre que no lo reconoció, mencionarlo inclusive, y nada, eso genera filiación, hasta lo que ha dispuesto el Decreto Legislativo 1377, en el sentido entonces que contra la presunción de paternidad matrimonial, la declaración de la mujer es suficiente para dejarla sin efecto. Todo esto es producto precisamente de la relevancia de la autonomía privada en la determinación de la filiación. Cuestión que quienes comentan no analizan, no consideran, no aprecian, porque no se tiene la visión de los tratados de derechos humanos, que es lo que tiene que tener presente un legislador, aparte evidentemente de la Constitución. Y luego los detalles que uno puede generar según sus buenos conceptos. Por eso entonces, dentro de ese modelo tradicional hoy superado, creo que hay que destacar el modelo actual, ¿no? Ya no existe un paradigma de familia, sino una serie de posibilidades de poder fundar este vínculo, donde entonces en el seno del mismo el respeto de los derechos fundamentales va a ser lo trascendental. Este modelo se va a caracterizar por dos elementos bastante marcados: la convivencia entre sus miembros y evidentemente la afectividad. Nosotros queremos, y con esto vamos a terminar nuestra intervención, creo que es suficiente para dar lugar a nuestro amigo doctor Campos con lo suyo, creemos que una reforma, a ver si hay otra, claro, una reforma del derecho de familia debe partir por aceptar ese pluralismo familiar y los alcances que tiene el principio de afectividad, para entonces entender que el código debería tener un marco general aplicable a la diversa tipología familiar y reconocerla a cada una su propia especificidad, porque como vamos a decir, cada una tiene sus propias particularidades. Los roles ahora hay que entenderlos en una mayor consideración y las trascendencias habrá que analizarlo. Nosotros volvemos a insistir, ¿no? Somos creyentes de la referencia a los principios para la solución de las controversias jurídicas. Sin embargo, no cabe duda que el tema de un código civil que recoja ello también va a contribuir a que todos los operadores jurídicos tengan clara la idea de un derecho de la familia, ¿no? Nosotros en esta tipología entendemos a la familia matrimonial, la no matrimonial, la monoparental, la ensamblada o reconstituida, la homoafectiva, la paralela o simultánea, la anaparental que está integrada únicamente por los parientes, una convivencia de hermanos, ¿no? La poliafectiva, que es una realidad de nuestro medio y hay que tratarla como tal, y evidentemente la familia eudomonista, donde entonces lo trascendente como el modelo plural
es la afectividad. Muchas gracias por su paciencia en escuchar. Agradecemos la gran explicación y la ponencia del doctor Alex Plácido Vilcachagua, que nos ha dado sobre las enmiendas del Código Civil en lo que referente al libro de familia. Por una cuestión de orden vamos a dar vamos a ceder la palabra al doctor Héctor Campos García, quien nos va a hablar sobre el libro de obligaciones, y posteriormente aquellas personas que desean intervenir haremos las preguntas. ¿Le parece, doctor? Claro. Bien, entonces vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Héctor Campos García, quien antes de ceder el uso de la palabra tengo que destacar que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de posgrados en contratos y responsabilidad civil por la Universidad de Salamanca. También tiene estudios de maestría y doctorado acá en el Perú. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica del Perú, en la Universidad Mayor de San Marcos y también en la Universidad San Martín. Y ha sido secretario o es secretario técnico del grupo encargado de revisar y formular las mejoras al Código Civil. Para que dé inicio su ponencia, les pido un voto de aplauso para que iniciemos con la misma. Buenas tardes. En principio, solo corregir un poco la presentación. Aún no tengo el gusto de ser profesor en la Universidad de San Martín. Espero que próximamente pueda ser así. Y mi presencia aquí se justifica en la medida en que tuve el honor de participar como integrante de la Secretaría Técnica del grupo de trabajo que ha formulado mejoras o propuestas de mejora para el Código Civil peruano. Esta comisión se instala en el año 2016. La instala el Ministerio de Justicia y estuvo presidida por el profesor Gastón Fernández Cruz e integrada por los profesores Juan Espinosa, Luciano Barqui, Enrique Barsi, Carlos Cárdenas y Gustavo Montero. La labor de la comisión recién ha finalizado en agosto de este año y lo que se ha presentado al Ministerio es un conjunto de propuestas que ha realizado el grupo que implican una revisión de todos los libros del Código. Esta publicación aún se encuentra en el Ministerio ya ha realizado las observaciones correspondientes y está pendiente de que se pueda emitir el documento final para que se abra un debate público, porque esto es bueno afirmarlo y esto es bueno decirlo en un foro público como este. La propuesta del grupo es eso, una propuesta. No es una propuesta cerrada, no es un documento finalizado, es algo que se presenta a la comunidad jurídica, a la comunidad en general, para que pueda ser debatida. Habrá cosas en las que se coincidan, habrá cosas en las que haya puntos de discrepancia, pues precisamente para eso es necesaria la difusión del proyecto oficial emitido por el Ministerio. Dividiré mi exposición en dos partes. En primer lugar, expondré cuáles fueron las directrices generales del grupo de trabajo para realizar o proponer mejoras al Código Civil y, en segundo lugar, mencionaré algunas aplicaciones concretas de estas propuestas de reforma. Algunas haré alusión a las que efectivamente han sido reconocidas por el grupo de trabajo y otras daré mi posición personal y que no necesariamente es coincidente con la posición del grupo. En primer lugar, hay que decir, antes de entrar a las directrices del grupo de trabajo, que el grupo de trabajo armó subcomisiones. Subcomisiones en diferentes especialidades. Una de esas especialidades, como bien lo ha recordado el profesor Plácido, fue la Comisión del Libro de Derecho de Familia. Y esta comisión estuvo a cargo de profesores de Derecho de Familia, de jueces de Derecho de Familia, de notarios inclusive especializados en temas de Derecho de Familia. Y la presidenta de esta subcomisión fue la profesora Carmen Julia Cabello. Y los profesores mandaban sus propuestas. Yo, después de escuchar ahora la ponencia del profesor Plácido, yo lamento, y esto es a título personal, profundamente que su participación no haya podido ir hasta el final del grupo, o del trabajo del subgrupo, porque las ideas son necesarias que se debatan, son necesarias que se propongan, son necesarias que se discutan. El profesor Plácido, por ejemplo, envió una primera propuesta que iba hasta invalidez del matrimonio. Y, por ejemplo, la propuesta que el profesor Plácido formuló para el artículo 233 fue aceptada por el subgrupo de trabajo y fue aceptada por el grupo de trabajo. Y la propuesta, por ejemplo, ahora dice: la regulación jurídica de la familia y de las diversas formas de constituirla tienen por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú y en los tratados de derechos ratificados por el Estado peruano. La propuesta del profesor Plácido para reformar el artículo 237 también se admitió.
Lamentablemente, como ha señalado el profesor, no pudo concluir. Yo lamento, repito, literalmente que no haya podido seguir participando, porque estoy seguro que su aporte hubiese permitido que se debata de una mejor manera en el grupo, que se viertan mayores ideas. Así fue con todos los grupos en el código. ¿Cuáles fueron las directrices de trabajo del grupo? Fueron 3, básicamente. Podríamos decir hasta 4, pero creo yo 3 fueron las principales. La primera es tratar de adecuar el Código Civil a las convenciones internacionales. Y aquí el punto básico o la convención que se tuvo en mente fue la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en el trabajo del grupo de familia fue la Convención de los Derechos del Niño. Esa fue una de las directrices del grupo. Una segunda directriz fue buscar la solución de problemas comerciales. Es decir, la forma del trabajo del grupo fue la siguiente: identifiquemos problemas. Una vez identificados los problemas, se armaba una matriz, ver si era posible o era viable que una norma del código trate de solucionar ese problema. Ese fue el segundo filtro. Primero, convenciones internacionales. Segundo, solucionar problemas comerciales concretos. Y el tercer criterio o directriz del grupo de trabajo fue buscar una adecuación normativa. ¿Esto qué significa? Las normas del código, a lo largo de estos 34 años, han sufrido modificaciones legislativas a lo largo del tiempo, han sufrido modificaciones jurisprudenciales a lo largo del tiempo, pero hay ciertas normas que están presentes en el código y que no han sufrido modificación alguna, a pesar de que tienen errores, a pesar de que no concuerdan unas entre otras, a pesar que contienen soluciones manifiestamente equívocas. Entonces, el tercer criterio del grupo de trabajo fue corregir esos errores. Sí. La oportunidad o el encargo del ministerio fue claro: realicen propuestas que impliquen mejoras al código peruano. El criterio no fue lo urgente, el criterio no fue lo necesario, el criterio fue mejoras. Y parte de esas mejoras es corregir las incorrecciones técnicas que pueda tener un código. Evidentemente, este fue el último de los criterios, porque lo que no se quería es que lo fundamental, lo principal de las reformas, sean una suerte de maquillaje a los dispositivos legales que contiene nuestro Código Civil. Algunas sí han quedado como quizás una modificación meramente incidental. Lo grueso de las modificaciones se encuentran en las 2 primeras directrices. Lo que voy a hacer a continuación es mostrar algunos ejemplos de cómo es que se han realizado estas adecuaciones en las propuestas del código en función a estos 3 criterios. Acá hay que hacer una salvedad primera. El código ha implicado una modificación de los distintos libros. Hay modificaciones en familia, hay modificaciones en sucesiones, en contratos, en reales, prescripción y caducidad, registros públicos, fuentes de las obligaciones en general. Veamos algunos ejemplos concretos. Como les decía, el primer tópico fue adecuar el Código Civil a la Convención Internacional. Y en el fondo se estaba pensando en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí es importante, como bien ha señalado el profesor Plácido, tener en cuenta cuál es la premisa. La premisa sociológica de la Convención es sustituir un modelo de rehabilitación, también denominado modelo médico de la discapacidad, por un modelo social de discapacidad. ¿Qué implica esto? Lo que implica el modelo social es que la deficiencia, o para ser más acordes con la Convención, la diversidad funcional de las personas no es lo que produce la discapacidad. Y esto hay que dejarlo muy claramente establecido. Todas las personas somos diferentes. Todas las personas desarrollamos nuestras funciones, sean físicas o sensoriales, de forma distinta. Esa distinción no nos hace capaces o discapaces. No, ese no es el punto. Existe una diversidad funcional que es personal. Si esa es la premisa, ¿dónde está la discapacidad? La discapacidad se encuentra, para la Convención, en la existencia de todas esas barreras de acceso que pone la sociedad para que las personas con diversidad funcional no puedan ejercer con autonomía sus propios derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que la discapacidad está dada por el reconocimiento, por la existencia de esas barreras sociales existentes, no por la situación personal de diversidad que pueda tener una persona. Entonces, la implementación de un sistema de apoyos, la implementación de un régimen de asistencia, la implementación de salvaguardias, precisamente están destinadas o están pensadas para atacar esos problemas sociales que colocan a una persona en una situación de discapacidad.
Noten que la denominación no es gratuita. No es que la discapacidad sea un estatus. La discapacidad es una situación en la que te coloca la sociedad. La persona invidente no es discapacitada por serlo, sino porque la sociedad no ha establecido los mecanismos adecuados para que pueda aprender a leer y a escribir y poder manifestarse por sí misma y emitir su voluntad por sí misma. Esa es la premisa de la Convención y esa es la premisa del modelo social. Esto tiene una serie de derivaciones, como por ejemplo, reemplazar un modelo de sustitución en la toma de decisiones, pensada en la curatela, por un modelo o por un régimen de asistencias, sobre todo para aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad, sea sensorial, o sea mental, o sea psíquica. Esa es la premisa de la que partió el grupo. Sobre la base de eso es que se formularon las propuestas de reforma en el libro de personas. Cuando se publique el proyecto de forma oficial, podremos discutir qué tan acorde o no han sido estas reformas con la Convención. Lo cierto es que esta Convención también influye en el libro de obligaciones. Porque si revisamos bien la normativa, los artículos 1227, los artículos 1302 y el artículo 1252 hacen referencia a la incapacidad. Esta referencia, por la Convención, debe abolirse. Y ciertamente son normas que deben ser en su estructura modificadas, porque precisamente hacen alusión a qué sucede cuando un incapaz recibe el pago, o hacen alusión si un incapaz puede celebrar alguna transacción o no, o hacen referencias a cómo funciona el pago por consignación cuando la persona se encuentra en un estatus de incapacidad. ¿Correcto? De estas normas, hay que ser claros en esto, la única que ha sido modificada hasta el momento es el artículo 1252. El artículo 1252 ha sido modificado en virtud del decreto legislativo 1384. Este decreto legislativo que nos adelantaba el profesor Plácido, que lo que ha tratado de realizar no es otra cosa que adecuar el Código Civil a normas de la Convención. Y si bien es cierto, yo comparto la idea del profesor Plácido en el sentido de que la finalidad de la norma ha sido correcta, eliminar los supuestos de incapacidad de ejercicio, eliminar que la incapacidad natural sea un requisito para la capacidad de ejercicio, que se haya unificado la capacidad jurídica como género y que tenga dentro de su estructura la capacidad de goce o la capacidad de ejercicio, y esa finalidad me parece bien, que se haya implementado un sistema de salvaguardias, que se haya implementado un sistema de apoyos, son cosas que se deben felicitar. No por eso hay que llamar la atención cuando la norma ha hecho modificaciones meramente de maquillaje o ha alterado la racionalidad que existe en las propias normas del Código Civil o no ha tomado en cuenta la racionalidad que existen en otros tratados. Como por ejemplo, el decreto legislativo 1384 correctamente dispone que el artículo 43 en su numeral 2 sea derogado, porque la persona privada de discernimiento no puede ser considerada como una persona incapaz absoluta. Eso me parece válido. Pero la foto de cómo ha quedado ese artículo es una foto ciertamente cuestionable, porque ahora la única persona o el único grupo de personas que son incapaces absolutas son los menores de 16 años. Y eso es contrario a la Convención de los Derechos del Niño, porque no es que un niño sea incapaz, sino que tiene un desarrollo de capacidad progresiva en el tiempo. Entonces, la finalidad es correcta, se debe felicitar, se debe premiar que haya el intento por parte del Estado de incorporar estas disposiciones al Código. Pero se tiene que criticar cuando esas disposiciones ignoran la lógica de otras convenciones o ignoran la lógica existente a nivel de derecho privado, como por ejemplo a nivel de validez del negocio jurídico, como por ejemplo a nivel de responsabilidad civil extracontractual. Y se debe criticar también cuando las modificaciones que se realizan, por ejemplo, en el artículo 1252, que es una norma de pago por consignación, lo único que hacen es eliminar la referencia a incapaz, que es como estaba en el artículo 1252, y modificarla para hacer alusión a los supuestos del artículo 43, incapacidad absoluta, y para hacer referencia a los supuestos del artículo 44, capacidad de ejercicio restringida. Cuando, si ahora lo vemos desde una perspectiva netamente civil y de derecho de las obligaciones, una de las normas que menos utilidad tiene es el artículo 1252.
El artículo 1252 regula cómo es el ofrecimiento cuando estoy frente a un escenario de consignación. Y me dice que el ofrecimiento puede ser judicial o el ofrecimiento puede ser extrajudicial. Y los supuestos de ofrecimiento judicial son realmente inverosímiles. Salvo dos, todos los demás o no se aplican o son equivocados. Hay un supuesto en el cual se indica que cabe el ofrecimiento judicial cuando la prestación es imposible de ser cumplida. Si la prestación es imposible de ser cumplida, la obligación se extinguió. Entonces, ¿qué ofrecimiento va a haber? Eso, que desde una perspectiva civil propiamente dicha es cuestionable, no fue tomado en cuenta por la modificación. Y solamente se hizo un cambio de maquillaje para tratar de cambiar la nomenclatura incapacidad por referencia al artículo 43 y referencia al artículo 44. Y eso se tiene que criticar. Eso se tiene que criticar. Eso es denostar la reforma hecha por el artículo o por el decreto legislativo 384. No, es citar esa reforma en su real dimensión. Lo bueno, que se festeje, y aquello que pueda ser cuestionable, que se cuestione. Para eso son precisamente los debates de índole académico, que tienen una repercusión en el marco jurídico. Dicho sea de paso, una de las instituciones que a nivel de derecho de las obligaciones ha sido modificada por el grupo de trabajo o que propone su modificación es todo el régimen de pago por consignación. Quizás sea el pago por consignación una de las instituciones que luego de la modificación que tuvo en el año 92, en los años 92-93, no en el modelo original del Código del 84, sea una de las instituciones que más pésimamente se han alterado en la vigencia del Código. Hoy por hoy, las personas que litigan comprenderán que realizar un pago por consignación es una tarea harto complicada, si es que se toma la foto de la situación actual en comparación con la consignación o con el régimen de consignación vigente entre el 84 y el 93. Que a esto abona que en el Código Procesal Civil se haya establecido que el proceso de pago por consignación sea un proceso no contencioso, ciertamente. Pero tampoco las normas del Código Civil ayudan a que se viabilice la finalidad del pago por consignación. ¿Cuál es? Que se libere el deudor frente a un rechazo ilegítimo del acreedor. El artículo 1251 del Código Civil dispone eso. La finalidad del pago por consignación es liberatoria, pero en la práctica el deudor no se libera, porque basta que en el proceso no contencioso la otra parte cuestione para que eso se vaya a un proceso de conocimiento. Y todo el tiempo invertido en el ofrecimiento extrajudicial y en el ofrecimiento judicial se perdió. Las horas hombre que implica realizar ese ofrecimiento se fueron al agua. Eso ha tratado de ser corregido por el grupo de trabajo. Sin embargo, el artículo 1227 y el artículo 1305, que refieren al pago que recibe un incapaz y las transacciones celebradas por un incapaz, también deben ser sometidas a revisión, porque en el primer escenario se dispone que el pago realizado a incapaces, siempre que cuenten con el asentimiento de los representantes legales, podrá dar por extinguida la obligación. Esta norma evidentemente ingresa o entra en colisión con la Convención, porque las personas discapacitadas por razones o en situación de discapacidad por razones de deficiencias sensoriales, de deficiencias mentales, de deficiencias psíquicas, no son personas con capacidad de ejercicio restringida. Son personas que se encuentran en situación de discapacidad. A esas personas no se les nombra un representante legal, porque estamos dejando de lado el modelo de sustitución. A esas personas, por ejemplo, se les nombra un apoyo, se les nombra un asistente. Y un asistente que no es representante legal, no sustituye a la persona en situación de discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Si eso es así, y de hecho es así, pues entonces supeditar el efecto extintivo del pago a que haya un asentimiento de ese régimen de esa persona que ejerce el régimen de apoyos es cuestionable. Porque si le estoy reconociendo capacidad de ejercicio y capacidad de goce, capacidad jurídica, a las personas en situación de discapacidad para el ejercicio de sus derechos, pues entonces debo reconocerle también la posibilidad de que reciban el pago de una manera extintiva para el deudor y que eso no pase por una aprobación, por un asentimiento, por una autorización del régimen de apoyos, a menos que sea necesario. Lo mismo sucede con la celebración de transacciones por parte de las personas que son incapaces. La norma dispone en la actualidad que son los representantes los que realizan la celebración de estas transacciones.
Si la persona se encuentra en situación de discapacidad, no debería ser realizada por el representante, debería ser realizada por la propia persona en situación de discapacidad con el apoyo. Y tendremos que discutir si el régimen jurídico aplicable a esa transacción donde no participó el apoyo, porque hay un acto de disposición, es un régimen de validez, es un régimen de eficacia, es un régimen de nulabilidad. Esta discusión está por plantearse. Esas dos normas, por ejemplo, que debían haber sido abordadas por el Decreto Legislativo 1384, no han sido mencionadas. Y son normas que precisamente están destinadas a incorporar a las personas en situación de discapacidad y en general a las personas con capacidad de ejercicio restringidas en el mercado. Entonces, de poco sirve que se haga una reforma parcial solamente maquillando el 1252 si normas de este tipo requieren realmente de una modificación para reconocer el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igual situación con las demás personas. Paso ahora a la segunda directriz. La segunda directriz es o fue tratar de realizar solución a ciertos problemas comerciales concretos. Y uno de los problemas que identificó el grupo de trabajo es un problema vinculado a la liquidación de intereses en las obligaciones de dar suma de dinero. ¿Sí? Ustedes saben que cuando tenemos una obligación de dar suma de dinero, tenemos un régimen de intereses compensatorios que se tienen que pagar y un régimen de intereses moratorios que se tienen que pagar. Sin embargo, en el estudio que hizo el grupo de trabajo, detectó que cuando los jueces trataban de calcular cuáles eran los intereses moratorios que se tenían que pagar en obligaciones de dar suma de dinero, aplicaban el artículo 1246. Y esto es un grave error. ¿Por qué? Porque el régimen que regula los intereses derivados de las obligaciones de dar suma de dinero cuando son moratorios no es el artículo 1246, sino es el artículo 1324. Y el régimen que regula cada uno de ellos es completamente diferente. El artículo 1324 dispone un procedimiento para saber cuáles son los intereses moratorios que se tienen que pagar y hace una comparación. Si se venían devengando intereses compensatorios, pues entonces se deben seguir devengando. Pero si la tasa de interés compensatorio es menor a la tasa de interés moratorio, se debe devengar la tasa de interés moratorio por ser más alta. ¿Cuál es el mensaje? Que el deudor en situación de incumplimiento no termine pagando menos de lo que venía pagando cuando tenía que pagar intereses compensatorios. Esa es la lógica del artículo 1324. Y es una lógica completamente distinta a la que está en el artículo 1246. Y los jueces obvian el artículo 1324 y aplican el 1246, cuando es un manifiesto error, porque hay norma especial para las obligaciones de dar suma de dinero. Si esto es así, pues entonces, ¿qué es lo que está regulando el artículo 1246? En realidad, lo que el artículo 1246 está regulando es el régimen de intereses en obligaciones no pecuniarias. Esto, al grupo de trabajo, lo llevo a que formule una precisión en el artículo 1246, no una precisión de maquillaje, no una precisión meramente incidental, es una precisión de fondo. Y es que el criterio para cuantificar los intereses moratorios no está en esta disposición legal, sino que está en el artículo 1324. Una segunda norma, o un segundo grupo de normas que merecen una reflexión, es todo el régimen vinculado al incumplimiento de obligaciones. Como ustedes recordarán, el incumplimiento de obligaciones está regulado en los artículos 1314 y 1315. El artículo 1314 dispone que la diligencia es un factor que exonera de responsabilidad. Y el artículo 1315 regula a la causa no imputable, en específico al caso fortuito y la fuerza mayor, como supuestos que también exoneran de responsabilidad. ¿Cuál es el problema con estas normas? Que al final no ha quedado claro en la comunidad jurídica si es que el régimen previsto en el Código para el incumplimiento de obligaciones es un régimen de imputación subjetivo o es un régimen de imputación objetivo. Es decir, donde la diligencia es un factor de exoneración de responsabilidad, criterio subjetivo, o donde la causa no imputable es el límite de la responsabilidad del deudor, criterio objetivo. Y esta problemática se ve muy presente en materia de arbitrajes, porque
como a veces las partes copian o asimilan las normas que están previstas en el código, quedan a expensas del criterio del tribunal arbitral para determinar si es que se aplica un criterio de imputación subjetivo para el deudor o si se aplica un criterio de responsabilidad objetivo. Y como ustedes comprenderán, es completamente diferente hacer responsable solo por culpa o hacerla responsable hasta el límite de la causa no imputable. Entonces, la idea del grupo de trabajo ha sido tratar de solucionar o identificar cuál es el criterio de imputación. Adelanto que la tesis del grupo de trabajo ha sido tender a una responsabilidad de carácter objetiva, es decir, donde la causa no imputable sea el límite de la responsabilidad del deudor. ¿Esto merece ser discutido? Claramente merece ser discutido, porque es un un cambio vertiginoso a nivel de la responsabilidad civil presente en el código. Pero adelanto, el problema está. No es que estas normas tenían una interpretación unánime en la doctrina o unánime en la jurisprudencia o unánime en los tribunales arbitrales. Sobre esto se discute y se discute mucho. La idea del grupo de trabajo ha sido tratar de tomar una posición y tratar de unificar esta perspectiva. Otro problema que se presenta también a nivel comercial es uno vinculado con los supuestos de mora automática. Esto es bien interesante. Nosotros sabemos que en nuestro régimen general la mora se produce por interpelación. Esto es un sistema de mora por intimación, esto es un sistema de mora ex persona. Se requiere que haya un retraso, se requiere que este retraso sea imputable al deudor y se requiere que el acreedor curse una comunicación en la cual se requiere el cumplimiento al deudor. Régimen de mora por intimación. Pero el código también establece supuestos de mora automática, supuestos de mora ex re, en los cuales se requiere el retraso, se presume que es un retraso imputable, pero ya no es necesario la interpelación. ¿Cuáles son los supuestos previstos en el código? Son estos 4. En primer lugar, si la ley o las partes dispusieron que la mora deba ser automática. En segundo lugar, cuando el tiempo ha sido determinante para el cumplimiento de la obligación. En tercer lugar, cuando el deudor manifiesta anticipadamente que no va a cumplir la prestación. Y en cuarto lugar, cuando el deudor impide la interpelación a cargo del acreedor. ¿Cuál es el problema con esta perspectiva o con esta enunciación de supuestos de mora automática? Que por lo menos de manera expresa no se ha mencionado que aquellos casos en los cuales se produce responsabilidad extracontractual, la mora también debe ser automática. Si ustedes revisan las normas de responsabilidad extracontractual, la obligación indemnizatoria derivada de responsabilidad extracontractual no tiene norma expresa que disponga que la mora es automática. Hay una disposición, ciertamente, en el artículo 1985 que hace alusión a que los intereses se devengan desde el momento en que se produjo el daño. Y un sector de la doctrina ha sostenido que ahí está regulada la mora automática. Pero ese sector de la doctrina no es unánime, existen distintas posiciones en la doctrina. Y esto debería estar solucionado en el artículo 1333, donde claramente se añada un inciso en el cual se diga: la deuda indemnizatoria derivada de responsabilidad extracontractual es un supuesto de mora automática. Con eso cerraríamos la discusión y no estaríamos sujetos a la manipulación que puedan realizar los operadores jurídicos para tratar de sostener si la mora en extracontractual es automática o si la mora en extracontractual requiere interpelación. Esto está reconocido en varios ordenamientos a nivel de legislación comparada, pero en el ordenamiento peruano no es así. La respuesta no es clara, está sujeta a una labor de interpretación dada por el artículo 1985. Para evitar estos conflictos de saber cuál es el momento a partir del cual se tienen que devengar intereses en la indemnización de responsabilidad extracontractual, es que se propone una modificación en el artículo 1333 para que se regule expresamente y no quede duda alguna de que en esos supuestos la mora es automática. En este artículo en particular, el grupo de trabajo también ha insistido en una propuesta de modificación que venía de grupo de trabajos anteriores, y es hacer mención de forma expresa que cada vez que la obligación tenga un plazo, al vencimiento de ese plazo
se produzca la mora de forma automática. Hoy por hoy, ese supuesto en particular genera un supuesto de mora por interpelación. Si una persona celebra un contrato hoy y tiene 15 días para cumplirlo, vencido el plazo de 15 días, no está en mora. Hay una situación de retraso que genera incumplimiento, pero no está en mora. No le puedo imputar una indemnización moratoria, no le puedo imputar el agravamiento de la responsabilidad del deudor, porque no le está, necesito la interpelación. Pero la pregunta es, si el deudor ya sabía que tenía un plazo para cumplir, ¿por qué tengo que requerirle para que recién esté en mora? Si ya sabía que tenía plazo. Entonces, esta propuesta que viene de grupos de trabajo anteriores ha sido retomada por el grupo de trabajo que ha venido laborando a partir del año 2016 y se propone una modificación expresa en el artículo 1333. Son dos, entonces, los cambios que se prevén a este nivel. Asimismo, y siempre a nivel comercial, se identificó otro problema, que era un problema vinculado a la cláusula penal. Presten atención. Cuando estamos frente a una cláusula penal, la norma tal como está no distingue si es que la cláusula penal tiene una naturaleza resarcitoria o si tiene una naturaleza netamente de afrontar el incumplimiento. La doctrina y la jurisprudencia oscila entre reconocerle una naturaleza resarcitoria, porque claro, cuando las partes pactan una penalidad, lo que dicen es más o menos este incumplimiento, ¿qué daño me generaría? Si es una indemnización compensatoria, pues en función de eso contemplo el monto de la penalidad. Si es una indemnización moratoria, más o menos en función de eso fijo el monto de la penalidad. Sin embargo, esa lectura tiene un gran problema. Y es que esa lectura podría llevar a considerar que a los supuestos del artículo 1341 le resultan aplicables la prohibición existente hoy por hoy en el artículo 1328, que dice que aquellos convenios limitativos o exoneratorios de responsabilidad por dolo o por culpa grave son nulos. Y entonces, si le reconocemos una naturaleza resarcitoria a la cláusula penal, entra en franca colisión con esta prohibición de pactos exoneratorios de responsabilidad. Y esto ha sido una problemática que se ha presentado a nivel arbitral. ¿Cuál es la propuesta de solución del grupo de trabajo frente a esto? Delimitar claramente cuál es la finalidad de la cláusula penal. Y si ustedes recuerdan, la cláusula penal no se ejecuta porque haya un daño. Expresamente la norma dispone que a pesar de que no haya daño, la cláusula penal se paga. Y si eso es así, pues entonces no puede tener naturaleza resarcitoria. Porque para que haya resarcimiento, el primer elemento de la responsabilidad civil es el daño. Entonces la cláusula penal no tiene una función resarcitoria propiamente dicha. ¿Qué función tiene? Una función de tutela contra el incumplimiento. Basta que el deudor incumpla para que se ejecute la cláusula penal. No importa si me generó daño, basta el mero incumplimiento. Claro, yo podré pactar que la cláusula penal se tiene que trabajar de forma conjunta con el resarcimiento del daño ulterior. Puedo pactarlo. Y ahí la naturaleza de la cláusula penal ya no está tan vinculada al incumplimiento, sino más vinculada a una lógica resarcitoria. Pero para eso necesito pacto. Si no hay ese pacto, la cláusula penal sirve como tutela del incumplimiento. Si se reconoce esa función de la cláusula penal, pues entonces no hay ningún inconveniente en que se afirme con claridad que no resulta de aplicación el artículo 1328. Porque el artículo 1328 está pensado para responsabilidad en términos de resarcimiento. Con esta precisión en la naturaleza de la cláusula penal, lo que se hace es reconocer su naturaleza como tutela contra el incumplimiento. Y noten que esto tiene una importancia adicional, porque en la práctica comercial cada vez más se realizan no solo pactos de cláusulas penales, sino también pactos de indemnidades. Y si no queda clara cuál es la naturaleza de la penalidad, se podría llegar a sostener que la indemnidad tiene esa naturaleza, cuando tiene una naturaleza completamente diferente. La cláusula penal, al ser un mecanismo de tutela contra el incumplimiento, requiere que haya un incumplimiento culposo, que haya un incumplimiento doloso.
La indemnidad no. La indemnidad implica un pacto contractual de aseguramiento, en el cual, a pesar de que no haya culpa, se realiza el pago de la suma de dinero. Es completamente distinto a la cláusula penal. De hecho, el grupo de trabajo plantea una norma en específico en la cual se diga que es válido pactar este tipo de cláusulas, en las cuales se reconozca el pago de un monto de dinero a pesar de que ha habido un incumplimiento sin dolo, sin culpa grave. Es decir, que se pague una suma de dinero en aquellos casos inclusive en los que ha habido una causa no imputable. ¿Es válido ese pago? ¿Es válido ese pacto? Es válido. ¿Implica una administración de riesgos? Es plenamente válido. Claro, no es cláusula penal, pero es un pacto que el ordenamiento admite. La práctica comercial así lo demuestra. Entonces, es también con la cláusula penal con la que se han tratado de afrontar algunos problemas de naturaleza práctica, algunos problemas de naturaleza comercial. Sin embargo, como les dije, el último criterio por parte del grupo de trabajo ha sido realizar algunas adecuaciones normativas concretas de falta de técnica legislativa, de deficiencia legislativa. Un supuesto, por ejemplo, es el artículo 1171. El artículo 1171 dispone que en caso en que haya duda sobre una obligación, en tanto si es alternativa o si es facultativa, se tiene por facultativa. Sobre esta norma, la doctrina es unánime en sostener que esa presunción es equívoca, porque si la obligación es alternativa, que implica que hay prestaciones del mismo nivel, y tengo la duda de si es una prestación facultativa, donde tengo una prestación principal y una prestación que va a liberar al deudor, pues entonces, ¿cómo la puedo presumir como facultativa que implica que yo reconozca que es una principal? Es ilógico, porque si el supuesto de la norma es que haya duda, pues entonces no puedo decir que la obligación es facultativa, que implica una pretensión principal, si no sé cuál es la principal, porque precisamente la obligación tiene duda. La solución correcta en este dispositivo es que en caso de duda, la norma se tiene por alternativa. O sea, esta norma es errada. O sea, esta norma ni por interpretación yo podría salvar que es la facultativa la que se tiene por puesta. ¿Ha presentado problemas esta norma en la práctica? No. Alguien podrá decir, desde una visión quizás minimalista, y decir, entonces no modifiquemos la norma porque no ha generado problemas. Disculpe. Si un código tiene errores de este nivel, el que no se realice o no se proponga la modificación es simplemente irresponsable, porque estás guardando silencio frente a un problema existente a nivel de técnica legislativa. Y en problemas vinculados a modificaciones, yo creo que lo mejor es el debate, no quedarnos simplemente callados y, no, esto no genera problemas, no lo modifico. Perdón, el código es un producto que tiene algún rasgo de nivel científico. Y en tanto eso es así, pues entonces esos errores tienen que modificarse. Evidentemente hay posiciones en contra, y las posiciones en contra se respetan. Las posiciones en contra hay que escucharlas para debatirlas. Yo en este momento les estoy dando mi punto de vista. Por último, como lo mejor se deja para el final, concluyo agradeciendo sinceramente a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Lima, y a ustedes, y sobre todo a ustedes, por su infinita paciencia. Muchísimas gracias. Damos gracias al profesor que nos ha participado en esta noche y nos ha dado los alcances sobre las modificaciones o las enmiendas que debería haber al libro de obligaciones del Código Civil, ¿no? Vamos a ver si hay unas preguntas de parte de ustedes. Para el doctor Plácido, agradeciéndole ante todo el comentario que haga con respecto a lo que usted señaló sobre la aplicación de la opinión consultiva, que definitivamente es aplicable, ¿no cree usted que esto va contra una técnica de lo que en el Tribunal Europeo se llama el margen de apreciación nacional, en el cual todos los estados, y eso se aplica mucho en el Tribunal Europeo, repito, porque se toma en cuenta la cultura de un pueblo, ¿no?, respecto a hechos como en el caso, por ejemplo, del matrimonio homosexual, que son cuestiones que implican no solamente cuestiones ideológicas, familiares, de principios y valores. Y ya que usted aluda a los valores, ¿no cree usted que esto está resintiendo
esto que es para los peruanos en concreto, el matrimonio homosexual, creo que sí necesitaría un cambio constitucional y no como creo, humildemente critico su posición, de que no es que no se necesite un cambio constitucional. Yo pienso que sí necesitaría porque va precisamente contra los principios de nuestra sociedad que también involucra concepciones religiosas, ¿no? Entonces, es más, el desarrollo constitucional en el Código Civil habla del matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, no se podría señalar que no necesitamos de otros parámetros para poder señalar que sí, dentro de la Constitución, del marco de la Constitución peruana, no se necesita una modificación constitucional. Es más, cuando usted señala de que incluso en estos matrimonios homoafectivos se va a dar lugar incluso a la inseminación artificial, incluso también a lo que se llama el vientre de alquiler. ¿No cree usted que se está dañando el derecho del niño? Porque, y también de la madre, porque ya la madre ya no es un fin en sí mismo, sino es un objeto, porque es un vientre de alquiler, porque como dos hombres van a concebir y si se les está dando derecho a también poder procrear, también se tendrá de dar lugar a esas técnicas que va contra el derecho del menor y también va contra el derecho del menor si es que aceptamos la adopción en matrimonios homosexuales, porque se violaría también su derecho a la identidad y al tener el derecho de tener un padre y una madre y tener una identidad de hombre y mujer. Bueno, son todas estas cuestiones que quisiera su opinión. Gracias. Le agradezco por la oportunidad de poder aclarar algunos conceptos. A ver, cuando se hace referencia al tema de los valores, qué duda cabe que el tema de la igualdad no es solamente un derecho, sino también un valor en sí mismo, y que evidentemente tiene un sustento en el principio de dignidad de la persona. Bajo esa consideración es que vengo a ratificar lo dicho. Y dentro de ese panorama que usted alude, es verdad, ¿no? Tendríamos que quizás hacer referencia primero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, porque la interpretación que hace en primer lugar en nuestro medio la Corte Interamericana parte de esta norma que a su vez se repite, por cierto, en la Convención sobre los Derechos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para entender entonces que allí, en cuanto al concepto de familia, una primera interpretación permite sostener la tesis de la heterosexualidad presente, pero que sin embargo, cuando uno hace una lectura un poco más detenida de la misma, advierte que esta no establece que sea del hombre con la mujer, sino que alude a un derecho de relación reconocido al hombre y a la mujer. Bajo esa premisa, entonces, las interpretaciones que hoy se sostienen vienen a admitir la idea de que la heterosexualidad ya no es un elemento que forma parte del concepto de matrimonio. Es ahí la idea a través del valor igualdad y por eso la denominación en algunos países de matrimonio igualitario. Definitivamente un tema de gran debate, más aún el que usted ha planteado al final, es el que tendría que ver con el tema del interés superior del niño, que usted lo denominó como que son situaciones que son contrarias al derecho de los niños. Sin embargo, también quiero sustentarme en una sentencia conocidísima de la Corte Interamericana, el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, en donde para determinar el interés superior del niño en estos contextos de familias que están conformadas por la convivencia de personas que participan de una identidad de género y una orientación sexual, esta no se viene a determinar sobre la base de situaciones que se puedan presumir, que se puedan estimar como prejuiciosas, sino por el contrario, como ocurre en cualquier ámbito de nuestra jurisdicción nacional, sobre la base de la evidencia de que tal convivencia le es inconveniente, le es perjudicial al niño. Y esto puede darse no solamente en un contexto de familias de origen homoafectivo, sino también de familias de origen heterosexual,
lo que va a determinar entonces la inconveniencia de que los hijos estén con estos padres y una situación excepcional reconocida en la Convención que autoriza a separarlos, ya que convivan con el otro, o si ambos son perjudiciales, con otros miembros de la familia extendida, de las figuras excepcionales del acogimiento familiar, para dar como última ratio el tema de la institucionalización por parte del Estado, ¿no? Yo vuelvo a reiterar mi posición en el sentido de que tenemos las bases constitucionales receptoras de la familia homoafectiva y que, desde mi punto de vista, el tema no supone una modificación mayor de la Constitución, dado que los tratados de derechos humanos, que también tienen rango constitucional, y los pronunciamientos de tribunales internacionales, como es el caso de la Corte Americana, que son vinculantes para el Perú, son suficiente marco, o si se quiere, suficiente bloque de constitucionalidad para esa recepción. Gracias, profesor. ¿Alguna persona más? Ahí hay una persona más que nos va a hacer una última pregunta, para luego de eso hacer una pequeña reflexión, y yo quisiera adelantar una pregunta mía a los profesores. Nosotros sabemos que en el tiempo las cosas van avanzando, van cambiando de manera tan rápida, y la pregunta sería si el Código Civil necesita una enmienda realmente o una reforma, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta que vamos pensando, profesores, es que si esta enmienda solamente tiene que ir a la reforma, o simplemente estas tipos de enmiendas tienen que ir de la mano de la jurisprudencia, además de la jurisprudencia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Eso lo dejo ahí para que los resolvamos después de que la señora haga la última pregunta, y con eso finalizamos el seminario del día de hoy, Sí. siempre invitándolos que al próximo jueves continuamos con el seminario con los temas de libro de contratos del Código Civil y la responsabilidad civil. Sí, buenas noches. Gracias por las brillantes exposiciones que nos relevan y nos cumplen muchas dudas que tenemos, pero ahora sí me he quedado un poco preocupada, porque si la Constitución y la ley protege a la sociedad conyugal, o sea, la estabilidad del matrimonio, ¿no? Tradicional, porque veo que las convivencias, como usted decía, 2, 3 parejas, que el caballero se da ese lujo, ¿no? Y bueno, conozco casos, tengo casos que, bueno, doy una asesoría, no soy abogada, pero soy madre de una brillante abogada penalista. Eso de decir ya por tiempo, por costumbre, la convivencia, ¿cuál sería la doble vida, como se le llama normalmente, ¿no? El matrimonio y la segunda, o sea, la trampa, o como se llama, ¿no? La segunda casa o la casa chica, digamos, ¿no? Eso como que ya, y es inexplicable cómo se dan esas circunstancias y por qué, ¿no? Le agradecería que me... Gracias, buenas noches. Debo deducir que está dirigida a mí. A ver, yo para ver si le he comprendido la pregunta, porque usted plantea, ¿cómo es que se origina esto? Bueno, esa es una cuestión que creo que rebasa el tema puramente jurídico, pero lo que quizás pudiera insistir es que una de las cuestiones que el derecho no puede pasar por alto es que ante esas realidades existentes no haga un pronunciamiento, guarde silencio, prefiera el camino de no veo, no escucho, no hablo. Nosotros, para el contrario, no cabe duda que esas realidades existen, y por tanto, bajo esa premisa, estimo que el derecho debe hacer una intervención protectora, que es lo que hemos querido dejar sentado. Reitero, no promotora de esas circunstancias, sino protectora. Al contrario, ¿no? Claro, el concepto de protección en el ámbito constitucional y de los derechos humanos tiene también una acepción de promoción, no me cabe duda. Pero aquí la cuestión, hemos
señalado y queremos insistir es que no podemos, digamos, consentir situaciones en que las personas vienen a aprovecharse de otras, abusando de su buena fe, causando perjuicios, y que esa situación el derecho tiene que emitir un pronunciamiento, tiene que pronunciarse sobre el tema. Claro, le comento, por ejemplo, con el derecho brasilero, hablar de un derecho de las amantes o de los amantes es un tema de ordinario y común, que no genera tanta sorpresa o repulsa como en nuestro medio, ¿no? Recuérdese también que hubo por ahí un candidato al Congreso que postuló, recuerdo, el derecho a una pensión para las amantes, algo así, que fue su idea, ¿no? No, las cosas no van por ese lado, ¿no? Porque nuestra visión es que en esas realidades que existen, el derecho tiene que hacer un abordaje protector de las partes débiles de esta relación y una manera indirecta de poder decirle a aquel que pretende actuar de esa manera, oye, la cosa no es que te vas a salir tan fácil, porque vas a tener que entender que en esa situación, como el Código lo plantea para el matrimonio, que ante estas situaciones de matrimonios simultáneos hay que repartir los gananciales en proporción al tiempo de duración de cada matrimonio. Hemos dicho que lo mismo se extiende cuando son convivencias paralelas, y en este caso específico de un matrimonio con una convivencia paralela, ¿no? Creemos que entonces, en este enfoque de protección patrimonial, me queda claro que estamos en ese ámbito y lo estamos resaltando, el derecho hace este abordaje precisamente para desalentar ese tipo de conductas, ¿no? Para poner de alguna manera un freno a este indebido proceder y evidentemente reconociendo esa realidad y no desconociéndola, sino haciendo este pronunciamiento, ¿no? Eso es lo que, digamos, me invita a la reflexión que usted estaba haciendo. Gracias por su pregunta. Gracias. Gracias, profesor. La última pregunta para el doctor Héctor Campos, que nos ayude con el tiempo, porque, digamos, en el tema de obligaciones, lo que la gente creo que quiere es que la norma que le apliquen sea la que viene discutiendo, lo viene haciendo en ese momento. Entonces, pensar en que tengo que estar atento que mañana me cambien una norma podría preocuparme para hacer mis negocios, digamos así. Entonces, la pregunta cabe, doctor o profesor, que si podríamos lanzarnos o amenazar en hacer normas que sean más perdurables en el tiempo, o esto no es posible con los cambios que se vienen dando y obviamente necesitamos unas enmiendas. Claro, y las enmiendas que no creo que que consideren ser una reforma, y estas por lo menos no sean tan cortas, creo, ¿no? Esta es una reflexión y también una pregunta a la vez, si me puede ayudar, profesor. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, si la discusión es respecto de si se debe realizar una enmienda o una reforma, yo creo que el camino es un camino de enmiendas, tomando en cuenta problemática que existe, problemática real. Y creo yo que en buena medida esa ha sido la perspectiva del grupo de trabajo. Claro, alguien podría pensar de una forma muy inteligente y decir, pero con esto se está alterando la predictibilidad de las normas existentes hoy por hoy en nuestro ordenamiento. El problema está en que si las normas que tenemos no están generando por sí mismas esa predictibilidad y están generando más bien situaciones de incertidumbre en su aplicación, como creo yo son las que he mostrado en la segunda parte de la exposición, las normas vinculadas a intereses, las normas vinculadas a penalidad, las normas vinculadas a pago por consignación, pues entonces, en ese caso, desde mi punto de vista, realizar la modificación ayuda a la predictibilidad, porque precisamente una de las variables que normalmente se toman en cuenta a nivel de realización de inversiones es ver qué tan estable es un ordenamiento. Pero si la inestabilidad de ese ordenamiento ya está presente, pues la formulación de enmiendas, creo yo, es un camino que nos lleva a preferir la predictibilidad. Gracias. El profesor Vilcachagua, Plácido, ¿desea agregar algo? Sí, la pregunta es importantísima, ¿no? Pero antes quisiera también resaltar, porque al inicio el profesor Campos se refirió a
al decreto legislativo 384 en la idea de criticarlo. Evidentemente, toda norma jurídica, en tanto que es el resultado del quehacer humano, es objeto pues de análisis, de crítica, de cuestionamiento. Pero ese análisis, esa crítica y cuestionamiento tienen que tener un propósito, y yo creo que el propósito es mejorar la norma, ¿no? Entonces, ese es el tema fundamental. No me cabe duda, y comparto su inquietud, en el que las modificaciones colaterales, digámoslo así, ¿no? Porque nosotros en nuestra intervención nos hemos referido a las directamente relacionadas con el artículo 12 de la Convención. Esas colaterales tienen que analizarse bien, porque desde mi punto de vista no son todas las que deberían estar, faltan, ¿no? Y además también hay que decir que para aquellos que han estudiado ese decreto legislativo, que se declare así que las personas que han estado en un estado de interdicción previo y ahora ya tienen capacidad plena, me genera preocupación, ¿no? Porque habría que primero decir un momentito, hay que ver su estado, cómo está, ¿no? Y poder determinar qué tipo de apoyo va a corresponder. En fin, no cabe duda que, como toda obra humana, como voy a repetir, es objeto pues de revisión, de análisis y crítica para mejorarla. Ahora, en cuanto a la pregunta, definitivamente comparto el parecer del profesor Campos en el sentido de la idea de la enmienda, pero sin embargo creo yo que en el ámbito del libro específico de familia es donde el tema más apunta a una reforma, ¿no? No estoy hablando, por si acaso, de la tesis de generar un código de familia independiente del Código Civil. Nosotros ya nos hemos pronunciado en trabajos anteriores en contra de esa postura. Seguimos sosteniendo que forma parte del Código Civil. Lo que ocurre es que en esta parte en particular del derecho civil, los cambios son los que mayormente se están produciendo. Es más, si uno se olvida del trabajo de la reforma y comienza a ver los cambios normativos que se han producido en el derecho civil, en nuestro Código Civil, es en el derecho de familia en donde hasta el momento se vienen realizando los mayores cambios. Y entonces, el tema allí yo sí tendría una visión, si es que, digamos, pretendemos irnos por la tesis del derecho positivo, de reformar el Código Civil, ¿no? Porque reitero mi visión de principios como suficientes para resolver las controversias jurídicas, ¿no? Bien, finalmente agradecer de manera muy especial a los expositores, la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administración de la Corte Superior de Justicia de Lima. Les agradece infinitamente su participación y habernos apoyado en este evento tan importante como lo hemos denominado, propuestas de enmiendas al Código Civil peruano. En ese afán, la escuela tiene el reconocimiento al doctor Ácido Plácido Vilcachagua a través del certificado que se le hacemos entrega en este momento, para que le pido un voto de aplauso, por favor. De la misma manera, al doctor Héctor Campos García le agradecemos muchísimo el tiempo que ha tenido y la paciencia de darnos algunos alcances del libro de obligaciones, y que ha venido participando muy gratamente con usted, doctor. Es un gusto tenerlo por acá. Igual manera, doctor, muchísimas gracias. Igual, la escuela lo reconoce con un certificado. Con todo esto damos por finalizada el evento del día de hoy. No se olviden que la sesión número 3 será el día jueves 29 con el libro de contratos y con el libro de responsabilidad civil, y los estamos esperando igual a las 5 de la tarde.